Bueno, me pidió de que diera un poco más de información sobre la glicemia, doctor. Apenas se te escucha, cuando menos yo. A ver. ¿Ya se me escucha? Sí. Bueno. La glicemia es la cantidad de glucosa contenida en la sangre, que generalmente se expresa en gramos por litro de sangre. La ¿Quién eres glucosa es... tú? Fernando Bruno. Me empecé la clase pasada, pero pues me pidió de que si la podía volver a reformular. Ya Sí, pues tengo un poco más de información. ándale pues. Bueno, ya sabemos de que la glucosa es indispensable para un buen funcionamiento del organismo, porque este constituye el principal sustrato de energía que utiliza todo el organismo. Una parte de la glucógeno, que constituye una forma de almacenamiento de la glucosa. El glucógeno se almacena principalmente en el hígado y este se moviliza en cualquier momento para compensar una glucosa demasiado baja, que es la hipoglucemia. La regulación de la glucemia es en una persona normal, la concentración, es que quieren entrar. La concentración de glucosa en la sangre es regulada por estos límites estrellos que habitualmente están entre 80 y 90 miligramos por decilitro de sangre. En las personas en ayunas por la mañana, los valores son estos, entre 80 y 90, pero una vez de que hayas desayunado algo, bueno, hayas ingerido algo, sube hasta 120 a 140 miligramos por decilitro. Esto tarda aproximadamente como una hora después de haber ingerido. Todo el sistema entra en retroalimentación del control de la glucemia y este devuelve la glucemia rápidamente al nivel de control habitual. O sea, de 120 tarda como entre una hora y 3 horas para volver a lo normal, una vez que todo esto haya así, ya que la absorción de los carbohidratos haya comenzado. Sí, perdón. Aquí estaba más o menos lo que es la glucemia. Ok. El hígado funciona como un importante sistema amortiguador de la glucosa, ya que, es decir, cuando la glucemia se eleva mucho tras tomar un alimento y la tasa de secreción de insulina se incrementa también hasta 2/3 am, de la glucosa absorbida. Todo esto va a ser por el tubo digestivo, donde se almacena de forma casi inmediata en el hígado. Em, Esto funciona después de las horas que se haya ingerido y la secreción de la insulina es en el hígado. El hígado vuelve a liberar la glucosa a la sangre, donde esta se forma donde esta se, perdón, es que me puse un poco nervioso. Ok. El hígado hace que disminuyan las fluctuaciones de la glucemia hasta 1/3 de la que se producían. De hecho, en los pacientes con hepatopatía grave se vuelve casi imposible mantener la glucemia en los límites. ¿Sí? Bueno, está claro que por tanto la insulina como el glucagón funcionan como importantes mecanismos del control por la retracción para mantener una glucemia normal. Cuando la concentración de la glucosa esta se ve elevada en exceso, donde se secreta la insulina, a su vez hace que la glucemia descienda hacia la normalidad a la inversa. Ya que esto hace que la disminución de la glucosa sea estimulada por la secreción del glucagón y el glucagón funciona entonces en la dirección opuesta. Esto más que nada para aumentar la glucemia a nivel normal. Pero esto se va a presentar en la mayoría de las situaciones normales. Los mecanismos de retracción de la insulina son muchas veces más potentes que el de la glucagón, pero en casos de ayuno prolongado es la utilización excesiva de la glucosa durante el ejercicio u otras situaciones de estrés, donde el mecanismo del glucagón también se vuelve muy valioso. Ah, en la hipoglucemia grave, en efecto directo de la glucemia. Espérame, es esta. En la hipoglucemia grave, un efecto directo de la glucemia baja es sobre el hipotálamo, donde se estimula el sistema nervioso simpático. A su vez, la adrenalina es secretada por glándulas suprarrenales, donde causa todavía más liberación de glucosa del hígado. Y eso también ayuda a proteger contra la hipoglucemia grave. Y finalmente, a lo largo del periodo de horas y días, se secretan en respuesta a la hipoglucemia prolongada tanto la hormona del crecimiento como el cortisol.
Y ambas disminuyen la tasa de utilización de la glucosa por la mayor parte de las células del organismo. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Bueno, Pero voy hay a hacer... otros muchos mecanismos que son hiperglucemiantes, otros mecanismos hormonales. Ujú. Todas las hormonas, ahora sí, yo no sé si ya lo platicamos con ustedes, pero empezando así, hagan ustedes un recuento, empezando acá en la cabeza, ¿cuáles glándulas existen en la cabeza de secreción interna? ¿Cuál La es? hipófisis, La ¿no? hipófisis, La hipófisis. ¿Y cuál es? Tiene dos partes, ¿verdad? La anterior y la posterior y demás. Bueno, pues en la que se producen, ya no me acuerdo, la tirotrofina, corticotrofina, todas esas hormonas son hiperglucemiantes, ¿sí? Tienen un efecto hiperglucemiante. Todas, absolutamente. La corticotropina, tirotropina, todas. Y luego hacia abajo tenemos qué glándula sigue de la cabeza hacia abajo en el recuento, haciendo un recuento. el tálamo, No, no, pero ahora sí glándulas. La tiroides. La tiroides. Y todas las hormonas ahí tiroideas, ahora sí en sus distintas formas, las hormonas tiroideas tienen efectos hiperglucemiantes también. Hagan de cuenta, parte de ahorita lo que nos ponías ahí, Fernando, de los exámenes que se hacen, eso de en ayunas y después de cierto tiempo, ahora sí debe de bajar y demás. Cuando se hacen los estudios de glicemia para saber si una persona, por ejemplo, este, padece de diabetes, es uno de los diagnósticos diferenciales con el hipotiroidismo, ¿sí? Entonces, ese es un examen auxiliar que sirve en la determinación de, ahora sí, de el control de la diabetes. Una persona con hipertiroidismo, son estas unas enzimas que hacen que el metabolismo del cuerpo sea muy acelerado. Son personas delgadas, hiperactivas y demás. ¿Cómo creen que se encuentre entonces su glicemia de una persona con hipertiroidismo? ¿Cómo lo vamos a encontrar? ¿qué disco? Su glicemia en una persona que tiene enferma la tiroides y está produciendo además hormona tiroidea. ¿Sería descontrolada? Alta. No, sí, claro, Alta. pero baja, alta, normal, la glicemia. Podría ser alta, ¿no? Porque pues si Alta. produce muchas hormonas y son hiperglucemiantes. Hiperglucemiantes. Y entonces hay mucha hormona. ¿Y cómo está la glicemia? Alta. 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 Y en el hipotiroidismo, que son esas personas que tienen ahora sí problemas, que les falta, ahora sí le hicieron algún tratamiento, le extirparon la tiroides y demás, están las hormonas tiroideas bajas y por tanto su glucosa va a ser baja, ¿sí? ¿Sí? Sí, doctor. Sí. Siguiendo hacia abajo en el cuerpo, en el tórax, hay glándulas de secreción interna. En el tórax. En el páncreas, ¿no? ¿Páncreas? En el tórax no hay, ¿verdad? Y en el abdomen. El páncreas, ¿no? Sí, el páncreas. En el abdomen, en la parte posterior, están los riñones, ¿no? Y arriba de los riñones, ¿qué están? Las glándulas suprarrenales. Glándulas Las suprarrenales. glándulas suprarrenales.
que también tienen dos partes, la médula y la corteza, ¿verdad? ¿Qué se produce en la médula? Adrenalina y corticadrenalina. Ah, no. No, adrenalina y noradrenalina. Adrenalina y noradrenalina, ¿no? Y en la corteza se producen todos los corticoides, corticosteroides, ¿no? Todas esas hormonas son hiperglucemiantes, tanto la adrenalina, noradrenalina y todos los corticosteroides son hiperglucemiantes, cortisol y todos esos son hiperglucemiantes. ¿Sí? Hacia abajo, ¿qué es lo que sigue? De glándulas de secreción interna. Por ahí está el páncreas, ¿no? Sí, ¿Y el páncreas qué produce? De hormonas. insulina. Insulina. Glucagon. La Somatostatina. insulina Al glucagon. es la única hormona hipoglucemiante que tenemos en el organismo. ¿Y qué más se produce? Aquí está representado el glucagón. ¿Y qué otra hormona se produce ahí en el páncreas? Somatostatina. Somatostatina. Y es hiperglucemiante. ¿Sí? Y más hacia abajo, las mujeres en la pelvis. ¿Qué tienen las mujeres? Estrógenos. Estrógenos. Ovarios. Los ovarios con sus estrógenos, ¿no? Pues todos esos estrógenos son hiperglucemiantes, ¿sí? El exceso de hormonas hace que la glucosa se dispare, ¿sí? Y en los hombres, Los andrógenos. en los testículos se producen hay otros andrógenos, ¿no? Pues estos también son hiperglucemiantes. Entonces, por tanto, hagan de cuenta que en el estudio de una glucosa en sangre, no simplemente vamos a determinar si una persona tiene diabetes o no, sino que nos va a apoyar en el diagnóstico, tratamiento y control de otras enfermedades endocrinas y demás. Entonces es un poquito más complejo de lo que pareciera, ¿verdad? Lean eso en el Farías, viene de una manera muy simple y ahí menciona prácticamente a todos, todas. Las más importantes, así que describen en la mayoría de las bioquímicas, son el efecto de la adrenalina sobre el hígado, en donde la adrenalina va a activar al glucagón, y el glucagón es el que va a cumplir con la función ya en el hígado, de hacer que se libere la glucosa de y se salga hacia el exterior. Léanlo, está interesante. Búsquenlo ahí en el Farías y en otras bioquímicas, en el HARP, en lo que sea. Busquen ese ciclo, esa participación de la adrenalina. Bueno, a ver, síguele, Fernando. Ok. ¿Tienen preguntas? Bueno, yo tengo una para hacer al grupo. ¿Cómo? Yo tengo una pregunta para el grupo, a ver si mis compañeros le pueden responder. Habla un poquito más fuerte o acércate más. A ver, déjame checar. A ver, déjame le subo el volumen para que me escuche bien la computadora. Es que como cambié de bocina, audífonos, no los tengo bien configurados. ¿Ya se me escucha mejor? ¿Ya se me escucha mejor? Sí. Cuando hablas fuerte. Ok. Tengo una pregunta para mis compañeros, a ver si ellos pueden responder. Sí. Bueno, la pregunta sería, ¿por qué resulta tan importante mantener constante la glucemia y más cuando la mayoría de los tejidos pueden emplear grasas y proteínas? Esto más que nada para obtener ausencia de glucosa. ¿Alguien sabe por qué es tan importante? No te entendí. ¿Puedes repetir la pregunta? Bueno,
¿Por qué resulta tan importante mantener constante la glucemia y más cuando la mayoría de los tejidos pueden emplear grasas y proteínas para obtener energía en la ausencia de glucosa? ¿Nadie? Bueno, Bu- la respuesta es porque la glucosa es el único nutriente que puede utilizar, se puede utilizar en condiciones normales, el encéfalo, la retina y el epitelio germinativo en las gónadas. Pero esto es en cantidad suficiente como para suministrar de forma óptima la energía que precisan por lo tanto, es importante para mantener la concentración de glucosa en un nivel lo suficientemente elevado como para proporcionar la nutrición necesaria para estas zonas. Bueno, la mayoría de la parte de la glucosa que está formada por la glucogénesis durante el periodo interdigestivo se utiliza para el metabolismo cerebral. De hecho, es importante para el páncreas, ya que este no secreta insulina durante ese periodo, ya que de lo contrario, la escasa cantidad de glucosa disponible penetraría en los músculos y en otros tejidos periféricos. Esto dejando el encéfalo sin una fuente nutritiva importante. Bien. Por otra parte, también es importante la concentración de glucosa no se eleve en exceso por tres razones. Primero, la glucosa ejerce mucha presión osmótica en el líquido extracelular y su concentración se eleva en exceso puede provocar una considerable deshidratación celular. El segundo punto es una concentración excesiva de glucosa en la sangre hace que se pierda por toda la orina. El tercer punto, esto provoca que los riñones ah, existe la diuresis osmótica que puede causar reducción de líquidos y electrolitos del organismo. Bueno, el índice glucémico cuando tomamos cualquier alimento rico en glúcidos, los niveles de glucosa en sangre se incrementan progresivamente según se digieren y asimilan los almidones y azúcares que contienen la velocidad a la que se digieren y se asimilan los diferentes alimentos. Esto depende del tipo de nutrientes que los componen, de la cantidad de fibra presente y de la composición del resto de alimentos presentes en el estómago. En el intestino durante la digestión estos aspectos se valoran a través del índice glucémico de un alimento dicho. Dicho índice es la relación entre el área de la curva de la absorción de la ingesta de 50 gramos de glucosa pura a lo largo del tiempo con la obtenida al ingerir la misma cantidad de ese alimento. El índice glucémico se determina en laboratorios bajo condiciones controladas. Controladas. El proceso consiste de tomar cada tiempo muestra de sangre a la misma persona a la que se le ha hecho consumir soluciones de glucosa puras. Pero esto va a ser paulatinamente el chequeo. Y el alimento en cuestión, a pesar de ser bastante complicado de determinar su interpretación, es muy sencilla sacar los índices elevados, donde implican una rápida absorción, mientras que los índices bajos indican una absorción pausada, y este índice es de gran importancia para los diabéticos, ya que deben evitar las subidas rápidas de glucosa para que esas personas quieren reducir su peso. Bueno, los problemas ocasionados por los alimentos de elevado índice glucémico, en primer lugar, al aumentar rápidamente el nivel de glucosa en la sangre, se segrega insulina en grandes cantidades, pero como las células no pueden quemar adecuadamente toda la glucosa, el metabolismo de las grasas se activa y comienzan a transformarla en grasas y esas grasas se almacenan en células del tejido adiposo. Posteriormente a toda esa insulina que hemos segregado, sigue que el azúcar abandone la corriente sanguínea y 2 o 3 horas después, el azúcar en sangre que hay debajo del honor, pasamos a un estado de hipoglucemia. Entonces, tenemos hambre y otra vez, si volvemos a comer más carbohidratos, para calmar la sensación de hambre, esto ocasionado por la rápida bajada de glucosa, volvemos a segregar otra dosis de insulina y así determinamos en un círculo vicioso que se repetirá una y otra vez cada pocas horas. Y este proceso se aplica al ganado para conseguir que engorde, pero esto va a ser obviamente artificial, a base de suministros de dosis periódicas de insulina. De hecho, algunos científicos han llamado a la insulina como la hormona del hambre, ya que los carbohidratos de alto índice glucémico pueden ocasionar problemas importantes en el control del diabetes. Eh, la formación de grasas sustituyendo los carbohidratos de bajo índice glucémico, especialmente en las meriendas o comidas aisladas. Podemos mejorar la regulación del azúcar en sangre reduciendo la secreción de insulina y así pues podemos ayudar a la pérdida de peso.
¿Alguna pregunta? Bueno, se me trabó. No, No. no hay ninguno. Ah, bueno. ¿Quiere comentar alguien algo ahí? Este es un capítulo el que nos acaba de comentar Fernando, que nos acaba de presentar. Bien importante, no tanto, bueno, obviamente, fundamentos bioquímicos, pero es el pan nuestro de cada día en la vida de los médicos para todo lo que hemos estado hablando, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta esa pregunta que les hacía de por qué es importante eso de la glucosa en la, ahora sí, por qué no sé, lo que les pregunto en pocas palabras. Entonces, esto se va relacionando todo. Si hemos de pensar en alguna cosa, por ejemplo, cuando ustedes llevan ya un ayuno prolongado, porque no han podido comer, están estudiando neuroanatomía, no se pueden ni levantar a tomar un refresco, un pan, lo que sea que les aporte glucosa, no, empiezan a sentir somnolencia y demás, ¿no? Entonces, esto se debe a que la glucosa se está consumiendo y está aportando todo. El hígado está dejando salir a su glucosa para mantener todo lo que es la glicemia en sus valores normales. Entonces, toda la glucosa que se produce y baja y las células que no pueden hacer energía a través de sus lípidos o tal vez de sus proteínas, empiezan a sufrir. ¿Cuáles son las que consumen exclusivamente glucosa? Son células insulino independientes. Y esas son el eritrocito y la neurona. Toda la glucosa en condiciones de hipoglicemia van a tratar de darle actividad a la neurona, ¿sí? Toda la glucosa se va a ir a consumir allá. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de ese ayuno? ¿Por qué sentimos esa somnolencia, esa falta de fuerza y demás? Pues por la falta de glucosa en los otros tejidos. Y aparte, la glicemia empieza a bajar de 70, que es lo mínimo normal, entre comillas, empieza a bajar y hasta la neurona empieza a sufrir consecuencias. Y todo el mundo trata de aportar ahorros de consumo de glucosa y a buscar fuentes de energía en otras partes para aportarle a la neurona toda la energía que requiere en ese momento, ¿sí? Vayan ustedes pensando en todas las consecuencias que tiene todo lo que hemos estado hablando, ¿sí? Relacionen todo esto, va a servirles en el futuro en resolver en este semestre nuestros casos y en un futuro, ahora sin tener herramientas para poder entender y aclarar muchas cosas de diagnóstico. A ver, síganme. Ya se acabó ese tema, doctor. Muy bien. Ya. ¿Y qué sigue a continuación? Tenemos dudas, pero creo que mecanismos glúteos y segundos mensajeros. Los segundos mensajeros y mecanismos GLUT.
¿Ya lo traen Ajá, preparado? Sí, Sí. ¿Quién va a presentárnoslo? si quieres yo, Chuy. Sí. Bueno, pues somos Jesús Romero y Alexei Reynoso, y les vamos a hablar sobre los mecanismos GLUT y segundos mensajeros. Dale, el siguiente. Ah. Bueno, primero, pues hay varios, hay dos tipos. Bueno, los GLUT, que son pues con solo glucosa, y los SGLT, que son con ingreso de sodio y glucosa. También son importantes porque serían como un preámbulo para lo que son los GLUT. Bueno, como dice ahí, son transportadores que acoplan el ingreso de sodio y glucosa o galactosa aprovechando el gradiente electroquímico a favor de la entrada del sodio, transportando la exosa en contra de un gradiente de concentración. Ahorita les voy a enseñar una imagen como para que quede más claro, pero en realidad es más sencillo de lo que parece. Son tres transportadores SGLT1, 2 y 3. La presencia del SGLT3 solo se ha encontrado en animales y no ha sido encontrada en humanos, pero pues se sabe que existe. Bueno, todos los SGLT tienen una estructura secundaria similar con 14 dominios transmembrales en orientación alfa-hélice. Dale la siguiente. Ahí va. El 1, pues es una proteína de 664 aminoácidos codificada por un gen localizado en el cromosoma 22 y tiene una alta afinidad por la glucosa. Este es el más común por lo mismo que tiene gran afinidad por la glucosa. Como ya antes les mencioné, pues también transporta sodio. Y esta es una buena medida, pues saber que el SGLT1 transporta 2 moléculas de sodio por una glucosa o galactosa. Porque en el 2, pues sí cambia el número. Bueno, la unión del sodio al SGLT genera un cambio de conformación que permite la unión y el transporte de glucosa al interior de la célula. Y de esta manera, como les mencioné, pues ingresan 2 moléculas de sodio, una de glucosa y 260 moléculas de agua. El siguiente. El 2, pues es muy parecido al 1, con un 59%, como vemos. En vez de ser codificado por un gen en el cromosoma 22, es en el cromosoma 16. Transporta una molécula de sodio por una glucosa. Aquí ya podemos ver el primer cambio. ¿Me trabé? No, estás bien. No, vas bien. Eh, bueno, aquí como podemos ver, la primera diferencia en relación al SGLT1 es que en el SGLT2 podía ser transportar una por una, por lo que pues ahí va el primer cambio. Esta se expresa en el riñón, en los segmentos S1 y S2, pero no en el intestino como el SGLT1, que sí se encuentra ahí. Es el encargado de reabsorber el 90% de la glucosa filtrada por el riñón. Perdón. Aquí podemos ver una imagen, no se ve muy bien, pero fue la única que encontré así que fuera muy gráfica. El SGLT1, pues mayormente se encuentra en el intestino y como podemos ver en la imagen, pues permite que el sodio ingrese con la glucosa y después ya dentro del intestino, pues ya intervienen los GLUT para su posterior ingreso a la sangre. Bueno, los GLUT se expresan en todos los tejidos, constituyendo el principal mecanismo de entrada de la glucosa a todas las células. Los GLUT transportan la glucosa a favor de su gradiente de concentración. Esto es como les mencioné, pues la diferencia con nosotros es que ahora solo es el ingreso o el transporte de la glucosa por sí sola. ¿Vale? Bueno, los GLUT son varios, son alrededor de 13, creo. Por eso menciona que pues cada una de las diferentes isoformas
tiene ubicación y características cinéticas propias. Ahorita les voy a mencionar cada uno de ellos de manera general, para que más o menos entiendan las diferencias. Bueno, los segmentos transmembrales 3, 5, 7 y 11 son hidrofílicos en una cara del cilindro alfa hélice e hidrofóbicos en la otra, por lo que toman un poro y de esta manera permiten el paso del monosacárido. Esto ahorita se les explico de una manera más gráfica en una imagen que viene, para que sea más fácil. Bueno, para que se efectúe el ingreso de la glucosa se deben formar previamente uniones débiles, tipo puentes de hidrógeno entre los grupos hidroxilo y carbamino del glut y los grupos hidroxilo de la glucosa. Ahora sí, dale. Bueno, esto es como les mencioné. Lo primero que hace es como hacer un tipo conchita y capta la glucosa que está fuera de la célula y luego la encapsula y luego pasa la abertura del otro lado para poder permitir el ingreso. Y así es pues un ciclo en el que se va abriendo, se encapsula y luego se vuelve a abrir. Y es como se permite el ingreso. Pues es la manera más representativa en la que trabajan los GLUT. ¿Dale? Sí, mira, sí, rápidamente un comentario. Mira, ¿vuelves a poner esa imagen, la anterior? Sí, suele. Esto es así como dijiste, muy, muy simple, ¿no? Ahora sí. Esta hemos de suponer que es lo que pasa en una célula insulino independiente, ¿sí? En donde llega la glucosa y si hace falta para sus requerimientos internos, pues ahora sí se va a llegar a su receptor de glucosa y va a dejarla entrar, ¡pum! Entra a través de ese canal. Pero ahorita lo que nos van a explicar con los segundos mensajeros es que en casi todas las células del organismo tiene que haber alguna señalización. ¿Quién es el que empieza con esta señalización? En el caso de la glucosa, pues es la insulina, por ejemplo. La insulina llega a sus receptores, toca la puerta y hace que empiece a darse lugar a todos estos mecanismos de los que nos estás hablando. ¿Sí? A ver, sigue. Sí, de hecho, esa es la siguiente, en el GLUT4, que es Sí. el que se activa Adelante. por la insulina. Bueno, el GLUT4 es de los más importantes y uno de los más investigados por ese tema de la insulina, que hay bueno, ahorita ahí voy. Se encuentra principalmente en los tejidos sensibles a la insulina, como ya les mencioné, como el músculo y los adipocitos, y son la única isoforma regulada, además de por la insulina, por la contracción muscular. Bueno, el incremento de la acción de la insulina sobre los transportadores de glucosa en el músculo esquelético se asocia con un incremento de la expresión proteica del GLUT4, así como una respuesta adaptativa de las enzimas involucradas en la oxidación y la fosforilación de la glucosa. La importancia de los GLUT4 en los estados fisiopatológicos reside en la disminución de las concentraciones intracelulares. De estos da como resultado un estado de RI17. Al contrario, el incremento de la sensibilidad a la insulina es mediado por el aumento en la translocación de los GLUT4 hacia la membrana plasmática. Bueno, hay como, es otro muy sencillo otro esquema, pues llega la insulina y como que, pues llega con el receptor, manda una señal de cascada y por medio de la exocitosis, permite la creación del GLUT4 y se adhiere a la capa de la membrana y hace lo mismo que les mencioné anteriormente, permite el paso de la glucosa. Bueno, estos son los más generales, que como les mencioné, el SGLT1, SGLT2 y SGLT3, que es el que aún no se encuentra en el humano, pero en los animales pues sí ha sido encontrado. El GLUT1, como podemos ver, se localiza en el eritrocito, barrera hematoencefálica, placentaria y de la retina, astrocito nefrona. El 2 en las células
beta de pancreáticas en el hígado, en el intestino delgado, en la nefrona proximal. El 3, pues, en el cerebro, placenta, hígado, riñón y corazón. 4 en el esquelético y cardíaco y en el tejido adiposo. Como podemos ver, pues es como les dije, pues pasa la glucosa y alguna de sus otras formas, como, pues, bueno, algún otro monosacárido como disacárido como la fructosa, y también la lactosa, ¿vale? Bueno, la mayoría cubre la misma función, que es el ingreso de glucosa y el transporte de la fructosa. Nada más lo que cambia, pues, es la ubicación en la cual está. El GLUT5, pues, en el yeyunos, espermatozoides, riñón, células de la microglia. El 6 en el cerebro, vaso y leucocitos. El 7 no existe, pero es igual con los animales. O sea, en los animales sí se llega a encontrar, pero en los humanos aún no. En el 8, pues en los testículos y placenta. El 9 en riñón e hígado. El 10 en hígado y páncreas. El 11 en músculo esquelético y corazón. El 12 en músculo esquelético, tejido adiposo, intestino delgado. El 13 en el cerebro. Bueno, aunque parezca repetitivo, pues es importante saber qué número es para tratar pues el diferente órgano. Porque, por ejemplo, es un tema que yo he investigado, Doc, por ejemplo, en el GLUT4, que está siendo investigado porque encuentran que puede provocar, bueno, su disminución puede provocar pues, la diabetes y pues con ello pues ya tiene un problema para siempre. Claro. Sí, miren, aquí antes de continuar, deben darse cuenta de la maravilla que son las células, ahora sí. Cómo ahora sí son tan selectivas en sus accionares y demás. Cada una de las células tiene sus mecanismos generales, pero muchos de ellos son particulares y hacen que todo, ahora sí, en condiciones de, de salud y de una alimentación adecuada y todo lo que nos recomiendan en todo el mundo, ahora sí, es como una célula va a funcionar adecuadamente. Si empezamos a meter todo lo que le metemos en la actualidad a través de nuestra alimentación, el medio ambiente que nos rodea, todas esas cuestiones, pues empieza a fallar todo esto y eso es lo que hace a la enfermedad y que no funcione adecuadamente todo esto de lo que nos están hablando los muchachos. Bueno, y ahora aquí vamos a ver ya cómo funcionan esos mecanismos. Simplemente se abren y se cierran, ¿no? Tiene que haber estos mecanismos por el cual van a funcionar las células. Tengan en cuenta que aunque estamos viendo este tema aquí con respecto a los mecanismos GLUT y demás, estos mecanismos de señalización son generales y es como van a funcionar todas las células, ¿sí? Hablábamos hace ratito de las hormonas. Las hormonas, cada una llega a su célula blanco, se fijan y van a darle la indicación a estos mecanismos de que inicien con la función para lo que está marcando esa hormona, ¿sí? A ver, adelante. A ver, es un tema bonito. ¿Me escuchan? ¿Sí, verdad? ¿O Sí. no? Sí, Ah, ok. Ya. Gracias. Bueno, yo creo que vamos a empezar con lo que dice el doc, sobre la señalización celular, para poder adentrarnos más adelante sobre lo que son los segundos mensajeros. Para entender un poquito lo que es la señalización celular, pues o sea, es sencillo, ¿no? Imagínense que debe haber una comunicación entre las mismas células ante ciertas respuestas o hacia ciertas necesidades de cada una de ellas. Por lo tanto, aquí les defino un poquito que evidentemente las células no hablan, pero se van a comunicar por medio de señales químicas. Estas mismas señales químicas pueden ser proteínas o algunas otras moléculas que son producidas por una célula
emisora que con frecuencia son secretadas por la misma y liberadas en el espacio extracelular, donde en el espacio extracelular se van a encontrar con las células vecinas, que en este caso van a ser las células receptoras. En este caso aquí podemos observar una, pues sí, una forma de imaginárnoslo, como que estas moléculas o estas señales químicas son como una botella, mensajes como una botella, ¿no? Las dejas ahí y hasta que encuentran su lugar, flotan hacia las células vecinas y pues son mensajes en botella, en verdad. Y estos mismos mensajes en botella, después los voy a esquematizar, pues sí, generan una respuesta, ¿no? Evidentemente, si alguien le manda un mensaje a otra persona, pues es con una intención o con, sí, o sea, con una intencionalidad hacia producir algo o informar algo. En este caso aquí vemos un esquema donde está una célula emisora, vemos lo que es el ligando y el cual la célula diana, que vendrá siendo la célula receptora, por medio de lo que es su receptor, va a generar una respuesta. A lo que quiero llegar, no todas las células diana tienen los mismos receptores, ¿sí? O sea, una célula emisora va a generar moléculas o reacciones químicas, las cuales van a embonar específicamente con ciertas células que tengan el receptor adecuado para poder realizar una respuesta. Ejemplifico un poquito con esta imagen, ¿no? Si vemos lo de la célula diana, ¿no? Y si se dan cuenta que su receptor tiene como una forma para sí, o sea, para los circulitos de las moléculas. Pero imagínense que la célula diana, en vez de tener esa forma, bueno, esto es una esquematización muy así, ¿eh? Pero imagínense que en vez de que sea de forma circular, la tienen en forma triangular. Entonces, evidentemente, la célula emisora que vemos a la izquierda no va a generar unas señales o reacciones o moléculas químicas, las cuales no van a generar ninguna respuesta en la célula diana, que si tuviese esta forma, ¿no? Su receptor. Por lo tanto, esta célula no captaría lo que es la señalización celular de la célula vecina. ¿Sí me expliqué? ¿O no? Sí, 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 ¿Sí? sí. ¿Segurotes? Bueno, en resumen, como les decía, no todas las células pueden oír un mensaje químico específico para detectar una señal. La célula debe tener el receptor adecuado, lo que les decía, para poder transcribir esa señal y así la señal intercelular se convierte en una señal intercelular, se va a convertir en una señal intracelular que va a disparar una respuesta. Y aquí lo podemos ver más esquematizado. Vemos el ligando, vemos el receptor, lo cual genera una cascada o una cadena que va a generar una respuesta dentro de la misma célula. ¿Qué puede producir una señalización celular? Pues la verdad es que aquí lo resumí muchísimo, pero estas son algunas de las que creí más importantes. Puede generar una síntesis de proteínas, puede generar una apoptosis, puede generar apertura de canales, un crecimiento y una respuesta inmune. Me gustaría enfatizar en la respuesta inmune. Ustedes sabían que, por ejemplo, dentro de todo de nuestros organismos hay unos mecanismos dentro de las mismas células que, ay, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue. Bueno, espérame, déjeme acuerdo el nombre. Doc, ¿me puede recordar? Bueno, dentro de las ¿Qué mismas células, pasó? cuando hay una célula infectada por un virus, genera una molécula o una señal hacia las demás células para que la membrana la hagan más densa y no pueda ser infectada por el virus. Pero no me recuerdo el nombre de la molécula que se produce. ¿Qué son los antígenos, anticuerpos, inmunoglobulinas? No, son las Bueno, se me fue el nombre, a ver si ahorita me acuerdo. Bueno, esta es una de las formas de la respuesta inmune, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un virus, este virus genera una señal hacia las demás células para que éstas endurezcan su membrana. Y esta es una forma de comunicarse. De igual forma, algunas células, incluso cuando se encuentran invadidas por los virus y empiezan a replicarse o están dañadas, generan una señal intracelular, la cual
hace su apoptosis, que sería su suicidio celular o su muerte celular. Vemos diferentes tipos de señalización. Vamos a definir dos, la directa e indirecta. En cuanto a la directa, la tenemos hacia la izquierda, que vamos a tener tres tipos. Entonces, las más importantes. Uniones tipo hendidura, que por su nombre lo dice, pues son en realidad como si ustedes entrelazaran sus manos, ¿no? Si se fijan, pues sus dedos se entrelazan con su otra mano y perfectamente. Entonces, las uniones tipo hendidura son puentes de hidrógeno que se generan entre las células en contacto, las cuales son estructuras proteicas que logran un intercambio y equilibrio metabólico y eléctrico, donde se pasan tanto iones inorgánicos, que vendría siendo el calcio, o moléculas como el AMP cíclico o el adenosín monofosfato cíclico. Tenemos otras que son las uniones adherentes, las cuales se generan por dos tipos de moléculas, las caderinas y cateninas, que generan a su vez o están unidas a la actina del citoesqueleto, que recordemos que el citoesqueleto es el que da la forma a cada una de las células o mantiene la estructura y que esta no se deforma. Y de cierta manera esta actúa para que mantenga su morfología celular. Algunas de las funciones de las caderinas y cateninas pues participan en la remodelación de lo que son el desarrollo o de diferentes tejidos. Después vamos a tener los ligandos asociados a membrana, que son, hablamos un poquito de lo que ahorita les decía, ¿no? Son ligandos que específicamente, o bueno, moléculas que específicamente van a estar asociados a diferentes membranas, y estas van a ser introducidos en la célula diana por receptores específicos. Un ligando específico se va a unir a un receptor específico, evidentemente el mismo. Esa sería alguna de las tipos de señalización directa, y vamos a tener después la tipo de señalización indirecta. Vamos a tener la autocrina, que por su nombre lo dice, es que la misma célula genera moléculas o señales químicas hacia ella misma para regular sus propios procesos. Un ejemplo podría ser la apoptosis. Después tenemos la parácrina, la cual es una señalización que genera una célula hacia sus células vecinas, las cuales ayuda a regular un proceso o de cierta manera ayuda a señalizar a lo que les decía de los interferones. Ya me acordé. Uno de los ejemplos sería los interferones. Los interferones son lo que les mencionaba, de que las mismas células producen estos interferones alfa y beta, los cuales ayudan a que las células vecinas endurezcan o estén, por decirlo de una manera coloquial, más al tiro de alguna enfermedad, principalmente sobre un virus, ¿no? Y por último, la que todos conocemos, ¿no? La endocrina, que pues se relaciona con las hormonas, que pues son moléculas que se encargan de mediar o generar respuestas en diferentes tejidos. Es algunos tipos de señalización directa e indirecta. ¿Tienen alguna duda, pregunta o algo que quieran complementar? No, Bueno. creo que todo bien. Y bueno, vamos a pasar ahora sí con el número mole, que serán los segundos mensajeros, que una forma de definirlo, vamos a generar como los primeros mensajeros, serían lo que hablamos de la señalización celular, ¿no? Ese tipo de moléculas que específicamente van hacia una célula diana, y esta célula diana, si se fijan aquí, va a producir, va a llegar al receptor, y ese receptor va a generar una cascada. Pues que es un segundo mensajero, simplemente es una molécula que permite amplificar a nivel intracelular, no extracelular, sino intracelular, la señal recibida. La unión de un ligando al receptor puede generar cientos de moléculas de segundos mensajeros, que a su vez pueden modificar a miles de moléculas efectoras. Los segundos mensajeros permiten, además de especificidad y diversidad de respuestas, un mismo ligando produciendo efectos diferentes e incluso antagónicos. Entendemos esto como
pues sí, llega la señalización o el ¿Sabes qué más? Alex, Dígame. que ya son las 10 y falta mucho, entonces empiezas mañana con esto de los segundos mensajeros. Sí, Doc, está bien. Sí, porque ahorita ya son las 10 y ahorita nos cortan. ¿Sí? Doctor, Mande. después de este tema, ¿cuál sigue? Después de este tema siguen, hagan de cuenta, ahorita vamos a seguirle con, ya vimos lo del vida suero oral. No, ¿O todavía no. Bueno, porque ahora sí pudiéramos seguir con ese y luego con el de vías metabólicas de la glucosa. O al revés, después de esto, los segundos mensajeros para ligarlo con la glicemia y demás, vemos el de las vías metabólicas y dejamos para después lo de la vida suero oral, ¿sí? Para que no se pierda este interés de que nos están metiendo aquí los muchachos. Doctor, Mande. entonces, yo tenía preparado el tema de fermentación. ¿También lo veríamos la siguiente clase? No, ese es parte cuando veamos lo de la encrucijada del piruvato. Ah, sí, porque empieza, sí, es verdad. Pero la Sí, encrucijada del piruvato va después de fermentación, ¿no? O sea, es uno de los tipos y sí, nos había sí. tocado a Natalia y a mí los que no necesitan oxígeno. Sí, exactamente. Ustedes organícense, ya están entendiendo de qué se trata. Esas de cuenta, dialoguen entre ustedes y yo presento primero, tú presentas después y demás, pero hagan de cuenta, en lo que es la encrucijada del piruvato, es de las vías metabólicas de la glucosa en la célula, es pues ahora sí con la que empieza, entre comillas, todo, es en la glicólisis. Tiene otras vías, pero la glicólisis, y entonces la glicólisis en su primera parte va a llegar a piruvato, ¿sí? Y el piruvato puede seguir muchas vías, es esa donde ustedes se organizan, ¿sí? Los que van a ver la encrucijada como tema general y la que va a dar la fermentación como tema particular. ¿Sale? Sí. Bueno, entonces nos vemos mañana. Entonces mañana continuamos con vías, ¿verdad? No, seguimos con este tema de Alex. Y después de eso, Vías de Alex. metabólicas. Ok. De la glucosa. ¿Sí? Oigan, faltó una persona, Daniela Trujillo. Sí, ¿verdad? Bueno, Al inicio entonces, de la clase sí estaba, doctor. pero ahorita ya se fue. Sí, creo que se desconectó. No sé si le Bueno. falló el internet o algo. Bueno, André, pues, pero. Oigan, y acuérdense de pasarme todas las evidencias, todas sus presentaciones. Se ¿sí? las mandamos.